Hola hermanos, bienvenidos al servicio de esta mañana. Espero que usted pueda disfrutar con nosotros de este tiempo de armonía y la comunión con el Señor. Recuerde que tenemos la plataforma de Facebook y de YouTube para los que no pueden visitarnos en el templo y puedan disfrutar con nosotros este día. Así es, hermanos, estamos muy alegres en esta mañana de poder recibirlo y darles la bienvenida. Recuerde que también estamos de forma presencial los domingos a las 10, pero también tenemos, ¿verdad?, la facilidad de estar desde nuestras casas en Facebook, así que lo invitamos para que en este momento usted se pueda enfocar, ¿verdad?, se pueda poner cómodo con su familia y que podamos disfrutar de este tiempo que vamos a tener de adoración.
Hermanos, solamente quería compartir con ustedes en este tiempo algunos anuncios de las actividades que vamos a estar haciendo en todo este tiempo. Recuerden que tenemos el estudio bíblico en Zoom a las 6 de la tarde. Todos los jueves estamos llevando una serie que se llama Identidad. Estamos estudiando la primera carta de Pedro, así que lo invito para que usted pueda conectarse con nosotros todos los jueves a las 6 de la tarde. También tenemos una nueva serie para los jóvenes, para que puedan igualmente visitarnos todos los sábados a las 5 de la tarde. La serie se llama Diferente, es una nueva serie que vamos a estar teniendo ahorita en octubre, así que los invito para que también puedan ser parte y puedan acompañarnos en nuestras actividades. Ahorita, de verdad, solo para recordarles las formas que tenemos de dar, por ahí va a estar reflejado el número de la cuenta de la iglesia para que usted pueda hacer su transferencia, si tiene, verdad, la facilidad de hacerlos por ahí. También nos puede llamar, ahí van a estar los números del pastor para que usted pueda comunicarse con él y él pueda pasar por su casa para que usted no se tenga que mover, verdad, y pueda siempre estar dando para todas las cosas que necesitan en la obra de Dios.
santos cielos, para siempre su gloria tendré. Hoy siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta oportunidad para poder llegar hasta sus hogares y compartir el mensaje de nuestro Dios, para poder entender qué es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros para poder ser vencedores. Y es lo que hemos venido aprendiendo en estos 2 domingos. Hemos aprendido sobre los 2 tipos de soldados que se presentan delante de la batalla y quiénes son los que obtienen la victoria. Aprendimos de Goliat y aprendimos de David y cuáles eran los fuertes de cada uno de ellos, y podemos darnos cuenta de cómo Dios pudo manifestarse en la vida de un hombre que no tenía ninguna experiencia en relación a la batalla. Y este domingo pasado estuvimos aprendiendo acerca de la sabiduría del vencedor. En esta ocasión vamos a aprender una lección que le he titulado la fortaleza del vencedor. La fortaleza del vencedor. ¿Y por qué la fortaleza del vencedor? Porque algo por el cual nosotros necesitamos estar totalmente convencidos de la manera como podemos obtener la victoria. Y es que no se basa en ninguna fuerza de la cual nosotros decimos tener. No se trata en ninguna de las habilidades que nosotros decimos poseer. No se trata en ninguna de las cosas que nosotros hacemos o tenemos. No se trata de nuestra inteligencia, no se trata de absolutamente nada de lo que nosotros, a nuestro parecer, sería la herramienta exclusiva o la herramienta perfecta para poder tener la victoria, porque cada una de ellas van a fracasar en frente de una batalla en la cual tú y yo nos podemos encontrar. Batallas muy difíciles, batallas hasta cierto punto que dejan muchas huellas en nuestra vida. Y para esa razón nosotros necesitamos entender en relación a la fortaleza que debe de tener el vencedor. La fortaleza del vencedor entonces no radica en mi propia fuerza. La fortaleza del vencedor radica en la fuerza de nuestro Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en el Salmo capítulo 46, versículo número 1 lo siguiente. Salmos capítulo 46, versículo número 1 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Escucha bien, la primera parte del texto dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios absolutamente nos está diciendo de que Él es quien sostiene nuestros brazos y nuestros pies en medio de cualquier momento difícil que nosotros podamos encontrarnos. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Solamente a través de Él nosotros podemos obtener la fuerza para poder ser vencedores. No viene de nosotros, sino viene de Dios. La palabra de Dios dice también en el Salmo capítulo 28, versículo número 7, lo siguiente:
Salmos capítulo 28, versículo número 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Escucha bien, el Salmo capítulo 28, versículo número 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Escucha bien, el salmista tenía sumamente claro de dónde venía su fortaleza. Y es lo que tú y yo necesitamos, estar absolutamente claros de dónde viene nuestra fortaleza. Porque a veces pensamos que viene de nosotros. No, nuestra fortaleza viene exclusivamente de Dios. Y cuando eso queda bien grabado en nuestra vida, obviamente nosotros vamos a poder disfrutar acerca de la fortaleza del vencedor. Y que no depende de mí, sino que depende de Dios. Y el salmista estaba muy claro en relación a esto. En el Salmo 46:1 lo declara y dice: Él es mi amparo y mi fortaleza. En el Salmo capítulo 28, versículo número 7 dice: Él es mi fortaleza y mi escudo. Podemos darnos cuenta de que no había otro que podía darle la fuerza para poder soportar o para poder enfrentar cualquier adversidad que venía enfrente del salmista. Él estaba convencido completamente, y tú y yo necesitamos estar convencidos completamente en relación a quién es el que debemos acudir para que Él pueda darnos la fortaleza y poder ser vencedores, pero no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos da a través de su mano poderosa. Hermanos, es algo que tú y yo no podemos pasar por alto. Es algo que tú y yo necesitamos tener presente. Vamos a otro texto. Vamos al Salmo capítulo número 18. Salmos capítulo 18, el versículo número 1 y 2. Salmos capítulo 18, el versículo 1 y 2. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Escucha bien, el salmista está diciendo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahí hay una manera de cómo nosotros podemos ver el corazón del salmista en relación a cómo él se sentía, ¿verdad?, totalmente protegido y fortalecido por el Dios Todopoderoso. Y él comienza y le dice: Te amo. Algo que muchas veces es muy difícil de sacar de nuestra boca, la expresión te amo Dios, te amo Dios. A veces solamente llegamos a Dios para decirle: Dios mío, ayúdame, Dios mío, Dios Todopoderoso. Pero son pocas o muy nulas las ocasiones en cuanto a que tú y yo podamos doblar nuestras rodillas y decirle: Te amo Dios. ¿Cuántas veces tú le has dicho a ese Dios Todopoderoso: Te amo? El salmista lo expresaba así: Te amo Dios porque eres mi fortaleza, eres mi escudo, eres mi protector. El salmista lo decía claramente. Mis amados hermanos, algo que tú y yo necesitamos siempre tener presente y entender: que la fortaleza no viene de nuestras habilidades, talentos o inteligencia. Nuestra fortaleza viene de parte de Dios. ¿Y cómo bajamos la fortaleza de Dios para nuestra vida? ¿Cómo nosotros bajamos la fortaleza de Dios para nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer para bajar la fortaleza de Dios a nuestra vida y para poder tener vidas victoriosas y convertirnos en vencedores? ¿Cómo bajamos la fortaleza de Dios para nuestra vida? Lo hacemos de la siguiente manera. Número uno, la fortaleza de Dios la bajamos con la adoración. La fortaleza de Dios la bajamos con la adoración. En el Salmo capítulo 28 pudimos ver cuando el salmista le dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Cómo bajamos la fortaleza de Dios a nuestra vida? La fortaleza de Dios la bajamos con la adoración. Cuando nuestro corazón
queda atrapado en la adoración es cuando veremos la mano de nuestro Dios sosteniendo nuestra vida, fortaleciéndonos cuando estamos totalmente débiles. Pero cuando tú y yo podemos estar atrapados en la adoración genuina y real de nuestro corazón humillado delante de Dios, es cuando nosotros vamos a estar fortaleciéndonos, y cuando estamos más débiles, Dios acudirá a nuestra vida. Hermanos, la Biblia está llena de versículos que nos muestran en relación a la adoración que muchos pudieron proclamar para ser fortalecidos y ser vencedores. El salmista era uno de ellos. En el Salmo capítulo 21, el versículo número 3 lo expresa de la siguiente manera. Salmos capítulo 21, versículo número 3, dice así: engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Hermanos, qué interesante que cuando tú y yo podemos adorar a nuestro Dios, cuando tú y yo podemos exaltar a nuestro Dios, cuando tú y yo podemos alabar a nuestro Dios, tú y yo estamos declarando y proclamando el poderío de nuestro Dios. Y eso no solamente se tiene que dar lugar cuando estamos en el culto, eso debe estar aún cuando no estamos en el culto, cuando estamos en nuestra casa, cuando tenemos nuestro lugar para adorar, para poder exaltar el poderío de nuestro Dios. Y ahí es cuando tú y yo vamos a sentirnos fortalecidos por nuestro Dios. Hermanos, uno de los pasajes muy favoritos para mí en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, este libro nos abre el corazón en relación al sentir del profeta, que se sentía muy angustiado porque Dios no atendía sus oraciones. Porque Dios no atendía sus oraciones, él vino y se sentía totalmente angustiado. Y puede ser que muchos de nosotros también pasamos por situaciones de ese tipo, donde nos sentimos totalmente angustiados. Y es que a veces dentro de la adoración que tú y yo podemos tener en relación al poderío y la majestad y la grandeza de nuestro Dios, muchas veces nosotros queremos encontrar la respuesta inmediata a lo que nosotros deseamos ver para obtener la victoria. Lamentablemente no es de esa manera como funciona. La adoración es el momento donde tú y yo podemos exaltar a nuestro Dios, pero no con un beneficio para que sea algo personal, sino para que Dios pueda ser exaltado, magnificado, glorificado. Y este momento difícil lo estaba pasando Habacuc en el capítulo número 1. Vamos al libro de Habacuc, capítulo número 1, y vamos a ver el versículo número 1 al 3. Habacuc, capítulo número 1. Versículo número 1 al 3. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Escucha bien, ¿puedes tú identificarte igualmente como Habacuc? Habacuc le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Escucha bien. Ahora Habacuc estaba totalmente frustrado, estaba totalmente angustiado, porque en medio de su adoración, él clamaba a Dios también a favor de la maldad que estaba sucediendo con el pueblo. Y él, al poder llegar en adoración a Dios, no podía entender el por qué Dios no escuchaba su oración. Es que, hermanos, la adoración a Dios no es el hecho de mover a Dios a nuestro favor. La adoración a Dios es para magnificar a nuestro Dios, para adorar a nuestro Dios, para exaltar a nuestro Dios, no con el fin. Ahora, en medio de todo ese proceso, Dios es el que se encarga de fortalecer nuestra vida y de poder aceptar las cosas
de acuerdo a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y Él nos dará la victoria. Pero muchas veces no entendemos de ese punto de vista la adoración. La adoración muchas veces la entendemos porque queremos que Dios pueda actuar de una manera en la que nos pueda hacer el favor a nosotros. Y no se trata de eso la adoración. Y el salmista lo podía entender, y Habacuc estaba angustiado porque él le decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a ver mis ojos, o hasta cuándo vas tú a permitirme ver tanta violencia y no me vas a responder? Hermanos, déjame decirte que Habacuc estaba viendo cómo Israel, su nación, estaba cayendo en el pecado y la rebelión. No pudo comprender por qué Dios no juzgó a la nación, por qué Dios ni siquiera respondió a sus oraciones. Y es entonces, Dios viene y siempre busca la manera para darnos respuesta a nosotros. Pero eso solamente nos lleva a tener una vida totalmente fortalecida en medio de cualquier situación que tú y yo podamos estar viviendo o estar pasando. Y eso fue lo que Dios hizo. A veces Dios hace silencio, ¿verdad? Y no es que Dios no quiere actuar, pero Él quiere que nosotros podamos ser fortalecidos, porque es muy fácil cuando tú y yo tenemos o nos presentamos enfrente de un gigante, un gran problema, el cual no podemos ni a la izquierda ni a la derecha tratar de buscar cómo solucionarlos. Y entonces cuando llegamos en adoración buscando de que Dios nos libre de ese gigante, y muchas veces queremos ver la mano de Dios rápida, eso significa que la adoración ha sido condicionada de parte de nuestra vida hacia Dios. Y Dios no quiere que tú y yo podamos condicionar la adoración. Él quiere que nuestra adoración sea totalmente genuina, y Él se encargará de fortalecer nuestra vida para poder librarnos. Y cuando eso sucede, hermanos, cuando eso sucede y Dios responde de una manera que nosotros no vamos a poder entender, pero Dios lo hace, habrá una paz en nuestro corazón, porque Él se encargará de fortalecer nuestra vida. Él se encargará de que nosotros podamos estar fortalecidos en medio de cualquier dificultad. Y fue el caso de Habacuc. Y vea cómo Habacuc puede entender, luego de que él le expresa a Dios de por qué no le contesta la oración. En el capítulo número 3, nos vamos a saltar al capítulo número 3 de Habacuc y vamos a leer el versículo número 17. Capítulo número 3, versículo 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta ahora? En el capítulo 1 él estaba angustiado, pero ahora en el capítulo 3 él se da cuenta que no es para mover a Dios a nuestro favor, sino para que Él pueda ser glorificado y exaltado, y que Él pueda fortalecer nuestra vida. Versículo 19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Escucha bien, Habacuc ahora entendía que cuando nosotros bajamos la fortaleza de Dios es a través de la adoración. Hermanos, nosotros necesitamos entonces confiar plenamente en lo que Dios va a hacer a través de nuestra adoración, a través de lo que tú y yo podemos exaltar a nuestro Dios. Es necesario que amemos, adoremos y alabemos a nuestro Dios. Cualesquiera que sean las cosas que sucedan en nuestro alrededor, sabemos que Él nos acompañará hasta los confines más remotos de la tierra y hasta el final de todos los tiempos. Cuando adoramos, escucha bien, cuando adoramos, nuestra vida recupera su integridad de manera inesperada. ¿Cómo bajamos entonces la fortaleza de nuestro Dios a nuestra vida? Número 1,
a través de la adoración. Número 2, ¿cómo bajamos la fortaleza de Dios a nuestra vida? La fortaleza de Dios la bajamos con la espera. Ay, qué difícil esperar. Nos desesperamos, hermanos, nos desesperamos, ¿verdad? Por ver que Dios nos dé la respuesta, como Habacuc estaba angustiado y quería tener la respuesta de Dios inmediatamente. Hermanos, tal vez no nos agrade esperar, pero la Biblia dice que cuando esperamos en el Señor encontraremos la fortaleza que necesitamos. Cuando esperamos a Dios, vamos a recibir la fortaleza que necesitamos. Vea lo que dice el Salmo capítulo 27, versículo número 14. Salmos capítulo 27, versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Ahí podemos ver que el salmista nos da dos palabras claves en el cual tú y yo necesitamos no desesperarnos, sino esperar en nuestro Dios. No es fácil esperar, no es fácil esperar cuando tú y yo necesitamos que Dios pueda darnos fortaleza en X y Y situación que nos encontramos. Pero el salmista está diciendo: aguarda a Jehová. En otras palabras, espera a Jehová. Y en la parte final del texto dice: sí, espera a Jehová. ¿Te das cuenta, hermanos? Necesitamos entonces esperar a nuestro Dios. De esa manera vamos a poder bajar la fortaleza de Dios a nuestra vida. Isaías capítulo 40, el versículo número 30 y 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Escucha bien. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué precioso. Que cuando tú y yo nos encontramos débiles, sin fuerzas, posiblemente derrotados, podemos darnos cuenta que la fortaleza que tú y yo necesitamos de parte de nuestro Dios solo la podemos bajar con la espera. Con la espera. Hermanos, la esencia de la espera consiste en aceptar el desarrollo del plan de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo nosotros podemos esperar en Dios? ¿Cómo nosotros podemos esperar en Dios? Hay dos puntos dentro de ese punto principal. ¿Cómo nosotros podemos esperar en Dios? Número 1, debemos ir más lento. Debemos ir más lento. Hermanos, tomemos un momento a reflexionar sobre la forma en que el frenético ritmo de este mundo en nuestra vida afecta la paz de nuestras almas. Por medio de sus preceptos, Dios nos muestra la manera como nosotros debemos de dirigirnos. Pero necesitamos ir más lentos. Necesitamos dedicar tiempo a estar con Él. Hermanos, necesitamos ir más lento. Necesitamos tomar un ritmo de vida más lento, aprender a guardar silencio, a orar. Necesitamos estar ahí más lento y esperar qué es lo que Dios quiere hacer o puede hacer en nuestra vida. Dice Isaías capítulo 30, el versículo número 15, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Cuando estamos desesperados, no vamos a poder ver la fortaleza de Dios en nuestra vida. Necesitamos, entonces, tú y yo, necesitamos esperar a Dios. Y eso implica ir más lento. Lo segundo, necesitamos guardar silencio. Qué difícil es guardar silencio. Qué difícil es estar en quietud. Hermanos, a diario nos inundan los ruidos. A diario nos inundan los ruidos. En medio del mensaje, de repente pasan en la pista, pasa un furgón con todos los frenos y la bocina en alta voz y no hay ninguna quietud.
Cuando tú vas en la calle, estás escuchando los ruidos de los autos, las motos a toda velocidad, y no hay una quietud, hay un desenfreno en el mundo, que eso contagia aún hasta los mismos cristianos. Necesitamos guardar silencio. Necesitamos, tú y yo, poder entender de que no seguir el ritmo frenético de este mundo. Necesitamos guardar silencio. En la casa, cuando estamos en quietud, necesitamos estar ahí con nuestro Dios. Nuestro mundo se halla cubierto de tanto ruido, tan perturbador, que nuestras almas se hallan crónicamente estresadas. Sí, si queremos fortalecer nuestra alma, escucha bien, necesitamos estar en sintonía con la voz de nuestro Dios. Sí, por medio de su palabra, Él quiere que tú y yo guardemos silencio y podamos meditar en ella y apreciar lo que Él quiere hacer con nosotros y la manera como nosotros debemos de vivir. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando Elías estaba escondido porque tenía temor de que lo mataran, en Primera de Reyes, capítulo número 19, podemos darnos cuenta que Elías estaba escondido ahí. Pero en medio de todo lo que sucedió dentro de la cueva, hubo terremoto y él creía que en medio del terremoto se encontraba Dios. Dice que después hubo un gran tornado, un gran viento fuerte, y él creía que dentro de ese viento fuerte estaba Dios. Pero Dios no estaba en ninguno de esos dos. Pero cuando hubo un viento apacible, ahí estaba Dios. ¿Sabes qué dice eso? Que Dios es un Dios de orden, un Dios de silencio. No es un Dios de alboroto. No es un Dios que se manifiesta en la bulla, en todo el desorden. Dios no se manifiesta de esa manera. Dios es un Dios de silencio. Y en medio de ese viento apacible, ahí se encontraba Dios. Tú lo puedes leer en tu casa, ahí donde estás, en Primera de Reyes, capítulo número 19, el versículo número 12. Ahí te darás cuenta que la voz de Dios en medio del silencio da la fortaleza al creyente. ¿Cómo bajamos entonces? Número 2, ¿cómo bajamos tú y yo la fortaleza de nuestro Dios? La bajamos con la espera. Número 3, ¿cómo bajamos la fortaleza de Dios en nuestras vidas? La fortaleza de Dios la bajamos con la debilidad. Suena como irónico pensar que nosotros vamos a ser fortalecidos en medio de ser personas débiles. Sí, pero es como Dios quiere que tú y yo podamos entender. El apóstol Pablo lo menciona de una manera importante y muy personal en lo que él estaba sucediendo en su vida y en su cuerpo. Y es algo que él nos enseña a nosotros en 2 Corintios, capítulo número 12, versículo 8 al 10. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pero cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. ¿Te das cuenta? Que bajamos la fortaleza de nuestro Dios a través de nuestra debilidad. Y Pablo lo entendió bien. Y tú y yo necesitamos entenderlo muy bien. El poder de Dios, la fortaleza de Dios, solo la podemos bajar cuando somos débiles. Hermanos, Charles Spurgeon, uno de los predicadores más grandes de la historia, Charles Spurgeon dijo, su poder es más que suficiente. Lo que Él nos pide es nuestra debilidad. Y es lo que muchas veces nosotros no podemos entender. Él no tiene
debilidad alguna, de manera que está ansioso por tomar cada una de las nuestras. Él no tiene debilidad, Él es el Dios todopoderoso. Pero Él necesita tu debilidad y mi debilidad para que Él pueda fortalecernos y pueda hacernos vencedores. Pablo lo entendió muy bien. Hermanos, Dios quiere de que tú y yo podamos entregar todas nuestras debilidades a nuestro Dios. La realidad es que Dios no necesita de tu fuerza ni de la mía. Dios necesita de tu debilidad y de la mía. Lo que Él pide es nuestra debilidad. John MacArthur dijo: en el reino de Dios no hay nadie que sea demasiado débil para experimentar el poder de Dios, pero hay muchos que están demasiado seguros de su propia fortaleza. Y Dios no necesita personas que se crean fuertes, sino personas que puedan entender que son débiles, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Dios nos pide 3 cosas para que nosotros podamos bajar la fortaleza de Dios: la adoración, la espera y la debilidad. Quiero invitarte a cerrar tus ojos, podamos orar. Señor, gracias por este tiempo que nos has hablado y mostrado cómo tú puedes fortalecer nuestra vida, aun cuando nosotros no lo podemos entender. Pero hoy lo hemos aprendido y te suplicamos de que puedas ayudarnos a ser fuertes en ti, a poder ser vencedores. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.